Les saluda Leticia da Costa Leites, nutricionista y máster en salud pública. Algunos creo que ya me conocen. Para contarles un poquito a los que no han tenido clase conmigo, bueno, yo soy uruguaya, pero hace 10 años que vivo acá en Ecuador. Y bueno, tengo un poco la experiencia de trabajar en los dos países y bueno, siempre como que enfocada a la salud pública, a la nutrición, a la primera infancia. Y bueno, por ahí va mi experiencia laboral y también he trabajado en universidades acá en Ecuador, en Santa Elena, y también en Uruguay, en la Universidad del Trabajo del Uruguay, en una tecnicatura también que hay para la primera infancia, y daba las clases de nutrición. Entonces, eso como antecedente nada más, y el tema que nos convoca hoy es salud hormonal, que vamos a hablar un poco con respecto a las mujeres, pero también hay otras partes que involucran a los hombres también en esto de lo que es la salud hormonal. Entonces, estos son los cuatro pilares de la salud hormonal, que siempre se utilizan siglas. No sé si ustedes lo hacen como estudiantes o lo hicieron en algún momento, ¿no? Para acordarse algunos conceptos claves, usar como una sigla, ¿no? Entonces, en este caso sería nutrición, ambiente, descanso y detox. Entonces, vamos a ver cada uno de ellos, ¿no? Cómo la salud hormonal se fundamenta sobre estas cuestiones, ¿no? Acuérdense que somos como seres integrales, tenemos también que apoyarnos en varios pilares para poder funcionar de manera óptima. Entonces, las hormonas, ¿qué son las hormonas? Son mensajeros que regulan los procesos vitales del cuerpo en general, ¿no? Entonces, así como en la comunicación, ¿no? Tiene que haber un ida y vuelta y hay un mensaje que se transmite, que puede ser hablado o puede ser mediante el lenguaje no verbal. También las hormonas es una forma de hacer llegar el mensaje al cuerpo, y el cuerpo también responde, ¿no? Mediante síntomas que después vamos a ir viendo. ¿Y qué procesos regulan las hormonas? El metabolismo, nada más y nada menos que el metabolismo, el apetito, el sueño, la reproducción y la digestión. El metabolismo, como ustedes eh, conocerán, sabrán de manera general, que es muy acelerado en los primeros años de vida, hasta los 30 más o menos, 35 es cuando funciona de manera ágil, rápida y eficiente. Después empieza como a ser más lento, ¿no? Entonces por eso sucede que cuando, por ejemplo, una jovencita quiere bajar de peso, lo puede hacer rápido y no tiene mayor complicación, se ajusta un poco en la alimentación y listo, no es que hace mayor esfuerzo para lograrlo. Pero después de los 30, 35, eso empieza a costar más. ¿Por qué? Porque ahí intervienen las hormonas que tienen que ver con el metabolismo y que se va enlenteciendo a medida que vamos envejeciendo, ¿no? Entonces, también tiene que ver con la regulación del apetito. Después vamos a hablar de esto también. Tiene que ver con el asunto del aumento de peso, que tienen que ver las hormonas con el aumento de peso, que no se regula, no están reguladas, entonces se come desmedidamente y hay ataques, por ejemplo, en lo que es la bulimia, por ejemplo, esos atracones, ¿no? Cuando sucede que se comen, no sé, les ataca la ansiedad y se consume, no sé, un recipiente, no sé, de Nutella o de manjar o dulce de leche, como le llamen por donde estén, o mermelada. Y es ese, no sé, 250 gramos en ese rato. ¿Por qué? Porque hay la hormona que tiene que ver con el apetito no está regulada. Entonces tiene que ver con eso y con la enfermedad, con las características de la bulimia también, por ejemplo. La reproducción, obviamente, la reproducción tiene que ver con el tema hormonal, los estrógenos, la prolactina, en el momento del embarazo y después, cuando nace el niño también hay una relación ahí con las hormonas, que enseguida que nace el bebé se activa la prolactina.
¿no? Y ahí es cuando la madre le da de lactar y sucede de la eyección de leche, ¿no? A través del seno materno. ¿Por qué? Porque hay toda una comunicación hormonal interna, ¿no? Y es impresionante, ¿no? Como Dios nos creó y de esa manera las hormonas también responden así. Entonces, eso es lo que sucede en cuanto a la reproducción, por ejemplo, que también hay una etapa, ¿no? En el caso de las mujeres, hasta cierta edad eh, podemos ser reproductivas, y también con la digestión. Hay hormonas que tienen que ver con la digestión de las grasas, de los carbohidratos, que eso vamos a ver detenidamente después. Y esta imagen de la orquesta tiene que ver con esto, ¿no? Trabajan en sintonía, ¿no? Como una orquesta, y si una de las hormonas está fuera de nota, está descoordinada, la canción va a desentonar y nuestro cuerpo va a desentonar, ¿no? Entonces, es así, por ejemplo, cuando sucede de que uno está estresado por algo del trabajo, porque tiene que entregar algún documento o porque tiene un examen o lo que sea, entonces se activa la hormona del estrés, ¿no? Y empezamos a mostrar ciertos síntomas como cefaleas, dolores de cabeza, insomnio, no podemos dormir, y cuestiones que algo está llamando la atención ahí, entonces no es que estamos eh, en armonía, sino que estamos alterados por algo que sucede, ¿no? Eh, Obviamente que a veces se responde a momentos que tenemos asociados a cosas que nos presionan desde afuera o alguna emoción fuerte que sucede, ¿no? Pero cuando no haya esto y me sucede de que tengo dolores de cabeza constantes, dolores de estómago o algún síntoma del que el cuerpo esté hablando, eso hay que ver cuál de las hormonas está afectada y poder trabajarla para poder como que todo esté en sintonía y poder tener calidad de vida, ¿no? Porque obviamente no es calidad de vida estar todo el tiempo con dolores de cabeza, por ejemplo, ¿no? Entonces hay que actuar frente a eso. Y eso es lo que les decía, ¿no? Cuando algo está en desbalance, ahí aparecen los síntomas y de que algo está pasando que no está en equilibrio. Estas son algunas hormonas principales, ¿no? Las sexuales son el estrógeno y la progesterona. El estrógeno tiene que ver con la reproducción, la salud ósea y el corazón. Y cuando está elevado subimos de peso y cuando está muy bajo también, entonces por eso tiene que estar en equilibrio. Y la progesterona es reguladora del ciclo menstrual, tiene un efecto calmante, es antiansiedad, es diurética y tiene que ver con la fertilidad. Por ejemplo, cuando las personas que han estado en esa situación o han acompañado esa situación en algunos momentos, cuando el embarazo de una mujer tiene, no sé, unas 8 semanas, 7, 8 semanas, y hay riesgo de que pierda ese bebé, la primer medida a tomar es que se tome progesterona. Entonces ahí te mandan que lo tomes en forma de pastilla se puede tomar o inyectable también. Depende de la gravedad del caso que tenga el embarazo, ¿no? Pero ¿por qué la dan? Porque tiene que subir la progesterona de esa manera de contener el embarazo y que no se pierda. Otras hormonas principales, las que tienen que ver con el estrés, es el cortisol, y eso desencadena, por ejemplo, en colesterol alto, ¿no? En hipercolesteremia, que es la forma técnica de decirlo, pero cuando el colesterol está alto, tiene que ver con la hormona del cortisol. Puede ser genético también, pero por lo general está asociado a eso. Es necesaria para sobrevivir porque si no hubiera cierto grado de estrés, uno pasaría como muy tranquilo, ¿no? O sea, sí se necesita un poco de estrés, pero no mucho. Tampoco quiere decir que sea el enemigo, ¿no? Porque a veces se le echa la culpa a ciertas hormonas, pero hay que tener en cuenta que es necesaria para sobrevivir y tener ese equilibrio también. Y es más común el desbalance en la mujer del día de hoy, ¿no? Por todas los roles que tenemos que asumir, ¿no? Y el cambio en la sociedad. Y tiene que ver con el aumento de peso, el insomnio, la ansiedad y los antojos. Las hormonas del apetito y la saciedad
En lo que es el apetito es la grelina. La leptina tiene que ver con la saciedad, inclusive cuando se hacen tratamientos para reducir de peso, se dan medicamentos que trabajan directamente con con la leptina para regularla y que no tenga, y que tenga un nivel de saciedad eh, completo y que no esté recurriendo a los atracones, ¿no? Por ejemplo. La insulina tiene que ver con ayudar a regular la glucosa como energía. La insulina trabaja básicamente en el páncreas y es lo que ayuda a regular la glucosa y que esté normal, ¿no? Que no haya diabetes, que no haya hiperinsulinemia, sino que esté todo regulado. Y las hormonas tiroideas tienen que ver con el metabolismo y la energía, ¿no? Obviamente esto tiene que ver con el cuidado a uno mismo, ¿no? Si uno, como medida general, se hace exámenes regulares una vez al año, estas cosas las va a detectar a tiempo. En cambio, si no nos hacemos estudios regulares, a veces nos vamos a dar cuenta un poco tarde para poder intervenir. ¿Cuáles son los desbalances más comunes? Es el cortisol elevado, que tiene que ver con los antojos, con la grasa abdominal, con la ansiedad, la fatiga, el insomnio, dificultad eh, para concebir, ¿no? Muchas veces se recomienda que, por ejemplo, si es un matrimonio que pasa estresado por el trabajo, por los hijos, por cuestiones, ¿no? de la vida, a veces, la mayoría de los casos, cuando pasa el tiempo y no logran, no logran el embarazo que están buscando, ¿no? En este caso hipotético, sucede que cuando se van de vacaciones y se aíslan un poco del estrés de la ciudad, de las responsabilidades, y ahí logran el embarazo. ¿Por qué? Porque ese cortisol logró estar en balance y permitió la concepción. Después está otro desbalance común, es la dominancia de estrógeno, que tiene que ver también con el aumento de peso, la retención del líquido, con las migrañas, la ansiedad, depresión, bueno, problemas con el útero y también desbalance en la tiroides. Una de cada 8 mujeres tiene hipotiroidismo o hipertiroidismo, ¿no? Que es algo frecuente, ¿no? Que la tiroides no está regulada, o está por debajo, o está por encima, pero no está regulada. En cuanto a la nutrición, el balance hormonal, el qué, cómo y cuándo, ¿no? ¿Qué debemos comer? Comida real y entera. ¿Ya? Real y entera, comer frutas enteras, tratar de cuando se hace la ensalada no cortarla con los cuchillos, sino con las manos, como que respetar la forma natural de la lechuga, por ejemplo, ¿no? eh, Porque de esa manera se cuida más de esto de comer la comida de forma real y entera y no se está como que con la acción de cortar, por ejemplo, les decía la lechuga, entonces como que mecánicamente estoy cortando, entonces no está siguiendo la forma natural del alimento, ¿no? De la hoja, por ejemplo, ¿no? Entonces es importante tener eso en cuenta, ¿no? Cuando se consume, ¿no? Que sea comida real y sea entera. Frutas, verduras, evitar la comida chatarra, alimentación siempre natural, evitar los procesados, los embutidos, todo lo que venga en sobre, por lo general es procesado, ¿no? Entonces tratar de evitar eso y evitar también las versiones, lo que es por ejemplo, las versiones light, lo que sucede es que muchas veces eh, es como algo engañoso, ¿no? Y realmente no es light, sino que está enmascarando y eso es una forma de vender más el producto, ¿no? Entonces es mejor escoger las versiones enteras. ¿Cómo? Bueno, las balances de los macronutrientes, ¿no? Proteínas, grasas y carbohidratos, tenerlos en balance. Todos son necesarios, llevan una porción, un porcentaje de la alimentación que tienen que llevar. Por ejemplo, en lo que es los carbohidratos son del 50 al 60% de la alimentación, las grasas son de un 15%.
y las proteínas un 30%, ¿no? Composiciones correctas en los platos, que luego lo vamos a ver, y los carbohidratos nunca van solos. El ejemplo de Suiza, ¿no? De que siempre ponen verduras en la alimentación, varias hojas de color verde, entonces por eso ese ejemplo. Y cuando en sintonía con el ritmo circadiano, esto del ritmo circadiano es importante porque cuando nosotros, creo que ya lo he explicado alguna vez anterior, pero como que respetar el ritmo circadiano tiene que ver con respetar en los horarios, ¿no? Y que también no consumir, siempre es bueno consumir cuando está a la luz del día, por decirlo de la manera más fácil, ¿no? Hasta las 2 de la tarde, como que lo más grueso que podemos comer, que tal vez nos puede engordar un poquito más, es hasta las 2 de la tarde. Después de las 2 de la tarde, como que sí consumir como hasta las 7 de la noche, ¿no? Como mucho, pero ya menos y alimentos que no sean de difícil digestión, ¿no? Porque, por ejemplo, la carne es algo que demora mucho en digerir, ¿no? Entonces, si yo lo como antes de las 2 de la tarde, bueno, no va a ser ningún problema. Pero si yo lo como a las 10 de la noche, no, que enseguida después uno se va a dormir, no tiene tiempo para digerir. Entonces ahí es que puede haber reflujo, puede haber aumento de peso por comer en horas que no son buenas y que no se respeta este ritmo que tenemos todos, ¿no? Entonces, en cuanto a la alimentación, debe ser alta en vegetales, en verduras, debe contener proteína en cada comida. La proteína es fundamental: carne, pollo, pescado, huevo, esas son las proteínas. Que sea rica en grasa buena, que por ejemplo son aceites como alto oleico, aceite de oliva, el aguacate, y tiene que ser conservadora en carbohidratos, ¿no? Esto también está el mismo ejemplo, en que debe haber carbohidratos, pero de forma medida, ¿no? Acá en Ecuador existe como el dicho de que el chimborazo de arroz, ¿no? De comer. Y entonces el chimborazo es una de los nevados que hay en Ecuador, que bueno, que es uno de los que está más cerca del punto medio de la tierra. Y bueno, la cuestión es que el chimborazo es altísimo, ¿no? Entonces dicen el chimborazo de arroz, porque es un montón de arroz, es como una montaña de arroz que se come. Entonces acá en Ecuador existe mucho de comer bastante arroz, pero debemos medir. Si es importante el arroz, si es necesario, está bien, pero no en demasía, ¿no? Todo tiene que tener su, su porción dentro del plato. Entonces tiene que ser alta en verduras, 4 tazas de vegetales al día. Las verduras se pueden consumir en el desayuno, en el almuerzo y en la cena o merienda, como le digan en sus países, para alcanzar esas 4 tazas de vegetales. También puede ser como snacks, por ejemplo, durante el día. Contener proteína en cada comida, animal o vegetal, es necesario, sobre todo, más que nada, en el desayuno y en el almuerzo por esto del ritmo circadiano, ¿verdad? Es necesario incorporarla. Y que sea rica en grasas buenas, como aguacate, frutos secos, aceite de oliva, ajonjolí, aceitunas, mantequillas de frutos secos, bueno, todos los alimentos que están ahí, coco, quesos, dan saciedad y es un regulador hormonal. Y los carbohidratos, los mejores, de mejor calidad, son los que tienen almidón resistente. Y como ven acá, el arroz no está incluido, ¿no? Entonces tiene que ver con la papa, el plátano verde, camote, lentejas, avena. ¿Sí? Con el plátano verde acá en Ecuador, en la costa, se hace un montón de recetas y de esa forma sabemos que estamos comiendo carbohidratos que son mejores, que tienen un almidón más resistente. Inclusive en lo que es el plátano verde también ayuda mucho con lo que tiene que ver
con el sistema intestinal, con la microbiota, que ya hemos hablado anteriormente, entonces favorece un montón por todos sus beneficios. Y después, aquellos que son favorecedores de la microbiota intestinal hay que evitar lo que es el gluten, el azúcar refinada, aceites vegetales, alcohol y estrés, ¿no? Que es difícil evitar en este mundo el estrés, ¿no? Pero sí, estas cosas se pueden ir reduciendo, ¿no? El gluten se puede reducir, hay mucho consumo de harina a través de los panes, por ejemplo. Entonces tratar de tener cierto control de eso. El azúcar es mejor eliminarla de la dieta, definitivamente, porque ha demostrado que tiene o sea, perjudica más de lo que beneficia y aceites que sean vegetales, el alcohol, ¿no? Como medida de salud también, y el estrés, ¿no? También como eso de que sabemos que vivimos en un mundo que genera estrés y presión por muchos lados, pero tenemos que buscar vías de escape, ¿no? Como todo, ¿no? El fin de semana, no sé, dejar como un poco de lado el trabajo y concentrarnos en la familia, en actividades que nos gusten, al aire libre. Cuestiones de que el estrés lo tengamos controlado y no sea un enemigo silencioso que nos está perjudicando. Aumentar la fibra, o sea, el consumo de frutas y vegetales, y ahí tenemos la fibra, que tiene que ver con la microbiota intestinal y todo lo que es el sistema intestinal lo mejora. Y incrementar los pre y los probióticos. Los prebióticos tienen que ver con cebolla, ajo, banana, alcachofa, y los probióticos, yogur, kefir, chucrut y kombucha, por ejemplo, que se utilizan acá. El yogur que sea con lactobacillus para que realmente tenga un efecto como probiótico. También, por ejemplo, ahora en las farmacias se venden un sobrecito que es de probióticos que también se puede consumir, que se mezcla con agua y se toma. Y es muy bueno eh, tomarlo de esa manera también, pero es mejor siempre a través de la alimentación. Que haya mucha variedad en la alimentación y cuando hay restricción es un problema, ¿no? Siempre tenemos que tener como que la microbiota alimentada a través de los pre y los probióticos, eh, de esa manera para que funcione bien y tiene que ser variado. Por ejemplo, el caldo de huesos, no sé si lo han probado o en sus países lo consumen, que se compra el hueso de las, o sea, en la carnicería se compra como la parte de los huesos de la vaca que tienen un poquito de carne, y eso se hierve bastante, se hierve, y es algo que ha demostrado tener bastantes beneficios en la salud. Tiene colágeno, aporta la microbiota también. Y bueno, es algo que inclusive hasta tan famoso acá es en Ecuador que uno no puede comprar en el supermercado, lo calienta y se lo toma. Y también incorporar colágeno, ¿no? Aunque si uno tiene una alimentación variada, el colágeno no sería necesario incorporarlo de forma en polvo, por ejemplo. Y los pilares de una alimentación pro hormonas tiene que ver con proteínas que sean de calidad, por ejemplo, pollo, carne, pescado, salmón, huevo. Y las grasas buenas tienen que ver con el aguacate, los frutos secos, aceite de coco, por ejemplo, la mantequilla de maní, siempre en cantidades mínimas, ¿no? Por ejemplo, un aguacate, por ejemplo, se puede dividir en cuatro y comerlo durante el día, ¿no? Pero no es un aguacate en el desayuno, ¿no? Sino que es un cuarto de aguacate en el desayuno, otro cuarto de aguacate en el almuerzo y por último un tercero o cuarto en la merienda o cena. Y bueno, la fibra la encontramos en los vegetales, que tienen que ver con las semillas y los carbohidratos que sean fibrosos, y las verduras como hojas verdes, o sea, las verduras de hoja verde y que sean crucíferas,
que son donde hay más antioxidantes, que son las coles, el grupo de las coles. Entonces, más de estas cosas es lo que tenemos que apuntar, ¿no? Que para tener una salud hormonal mejor, ¿no? Más vegetales, más frutas, apoyarse en las hierbas para cocinar, frutos secos y semillas, todo lo que tiene que ver con nueces, almendras, macadamias, semillas de calabaza, eh, y bueno, esto que le decía del caldo de huesos, de res o pollo, proteína animal de calidad, eh, como por ejemplo huevos, pollo, carnes, que ya hablamos de las carnes, pescados, estos son los más recomendados, también está la palometa, no sé dónde se encontrarán ustedes como para saber qué pescados hay, ¿no? Estos son los más recomendados, porque tienen más omega 3 que es lo que se busca en los pescados. Y grasas saludables, ¿no? Estas son las grasas saludables que las hemos repetido, pero siempre en pocas cantidades, ¿no? Porque, por ejemplo, la mantequilla de maní es riquísima, pero si yo me como, no sé, 3 cucharadas por día, es un montón. Me va a generar un aumento de peso más del beneficio de la grasa de buena calidad. Entonces, como recomendación es 1 cucharadita por día, porque es muy hipercalórica. Y semillas que son muy buenas, la linaza, chía, semilla de girasol. Esto de acá es un alimento en polvo que tiene que ver con la fibra también. Y menos de esto, ¿no? Que bueno, que nuestra cultura latinoamericana lo tiene incorporado, ¿no? Que lo más común es desayunar café con pan, pero bueno, esto es lo que tenemos que ir reduciendo, ¿no? El gluten, que está en los alimentos, en el pan, la pasta, preferir como los alimentos integrales. Los alimentos, por ejemplo, acá está de moda el pan de masa madre. Entonces, bueno, es preferible comer un pan de masa madre que comerse un pan común, ¿no? Por el tema de la fermentación y eso ayuda a la microbiota intestinal. Y lácteos también tener un consumo moderado y como es, y los quesos maduros también tenerlos controlados, ¿no? Los quesos maduros como el parmesano se utilizan, ¿no? Como queso rallado en algunas preparaciones, tenerlo controlado también, la soja o soya, como le digan, también es un transgénico, entonces hay que evitarlo totalmente. Con el tema del azúcar es mejor eliminarla de nuestra dieta y, por ejemplo, con los edulcorantes hay que tener cuidado, ¿no? Por ejemplo, con el aspartame, eh, hay que ver bien cuáles son los componentes de los edulcorantes que uno consume. Y consumir con moderación, por ejemplo, la stevia es un edulcorante natural, es bueno, la miel también. Y hay que evitar también el abuso del café, el abuso del alcohol, los refrescos, las bebidas energéticas, hay que evitar todo eso. O el consumo de esos energizantes cuando se hace actividad física, ¿no? En los gimnasios venden bastante, pero realmente es necesario para una persona que hace una actividad física intensa y prolongada como para realmente necesitar un energizante. Y también se puede hacer a veces de forma casera, ¿no? Y no comprar las bebidas energizantes. Y bueno, estas son las grasas inflamatorias, que son las grasas comerciales, que realmente son grasa pura y que se almacenan directamente como grasa y no tienen ningún beneficio para el cuerpo. La margarina, la típica margarina que se utiliza, algunos aceites también hay que evitarlos. Y bueno, en caso de problemas digestivos o autoinmunes hay que disminuir los granos. Entonces, por ejemplo, hay que cambiar la leche, pues, por ejemplo, por leches vegetales, ¿no? Eh, o por leche puede ser leche semidescremada o descremada.
Los quesos es mejor consumir en versiones enteras, este tipo de quesos, y los parmesanos también, tenerlos controlados. Y por ejemplo, el yogur griego es un buen, por ejemplo, hay, hay un tipo de receta, avena bitter creo que se llama, que es yogur griego con arándanos, con avena, es como toda una mezcla, ¿no? Entonces se deja el día anterior fermentar, ¿por qué? Porque eso tiene que ver con la microbiota que tanto repito, pero es muy buena para la salud en general. Si tenemos un intestino sano, tendremos un cuerpo sano. Entonces, esas tipos de recetas son muy buenas. El aceite preferido es el aceite de oliva, hay aceite de aguacate, ahora se encuentra muchísimo más en el mercado, ¿no? Y el azúcar blanca, evitarla, yo aconsejaría suprimirla, eliminarla de la dieta, pero bueno, si no es posible, bueno, cambiar por stevia, porque bueno, va a tener un mejor beneficio que el azúcar refinada. Y los carbohidratos comunes, cambiarlos por camote, plátano verde, plátano maduro, y también verlo como uno lo cocina, ¿no? Porque uno dice, bueno, no como arroz, pero me como maduro frito. Entonces ahí no estamos, no estamos haciendo ningún bien para ningún lado. O sea, si estoy evitando el arroz, pero después me como algo frito, no, la verdad que por ahí no es. Entonces, tipo hacerlo asado, ¿no? O al horno. Entonces, buscar como esas cuestiones. Por ejemplo, el pescado. El pescado es bueno, es bueno para la salud, pero si lo como frito, ahí estoy sacando un beneficio del pescado por hacerlo frito. Entonces, buscar formas de que puedan ser a la plancha o en el air fryer también, que está muy de moda también, o en el horno. Y la yuca también, zapallos, granos, quinoa. Y cambiarles las bebidas, sobre todo los refrescos, que el consumo es bastante alto, y el alcohol, las cafeínas, por agua. Eh, Agua común, agua de coco, infusiones también pueden ser. Entonces acá hay como algunas cosas que se pueden cambiar unas por otras, ¿no? Entonces el pan convencional puede cambiarse por tortillas de verde, eh, por ejemplo, tortillas de verde, arepas. Las arepas llevan harina de maíz precocida con aceite y un poquito de sal. Eso se hace, se forma enseguida y se pone a la plancha y eso es mucho mejor que un pan convencional. Panes de masa madre también son muy buenos y la pasta común, cambiarla por una pasta integral, una pasta de garbanzo, de chía y por ejemplo, esos pancakes de cajas es mejor hacerlo uno, ¿no? Siempre se apuesta al hacerlo en casa, a la elaboración en casa y evitar todo lo que es procesado, ¿no? Porque imagínense para los pancakes de caja o por ejemplo esos bizcochuelos, masas para hacer pastel que vienen en caja en los supermercados, ¿cuántas cosas le agregan para que dure tanto tiempo, para que sea vendible y puedan sacar ventaja? Un montón, y beneficia eso a la salud del ser humano, para nada. Entonces, es mejor siempre hacerlo, ¿no? Se puede también, el tema del tiempo, ¿no? Y obviamente que cocinar todos los días también es laborioso. A veces lo que se hace los fines de semana, se dejan prehechas ciertas cuestiones y durante la semana uno va sacando de ahí, entonces de esa manera se optimiza el tiempo y uno está comiendo de manera natural. El yogur de frutas es mejor un yogur griego natural. Los cereales de caja, cambiarlos por granolas. Las tortillas de harina, por ejemplo, por tortillas de maíz, tortillas de avena. Y aderezos comerciales, sazonadores comerciales, cambiarlos por aderezos caseros o especias en polvo. Es mejor en este caso las especias en polvo que los aderezos caseros porque a veces, por ejemplo, en hacer una mayonesa casera puede haber mucho riesgo de contaminación, de salmonelosis, entonces eso es mejor evitarlo y es mejor usar las especias antes de que arriesgarse a hacer algo así. Hay otras, por ejemplo, que se pueden hacer salsa de maní. Uno compra la pasta de maní, le agrega leche y de esa manera
puede hacer uno la salsa, en ese momento consumirla, y, ta, y si uno lo conserva en la refri, también se puede consumir hasta el día siguiente, pero es mejor hacerlo de esa manera que comprar mayonesa y, o sea, comprar todo lo que es envasado. Entonces, como último, ya para ir terminando, después van a ir algunas preguntas sobre esto mismo, es sobre la rutina en la mañana, ¿no? Por ejemplo, algunas recomendaciones: tomar agua a temperatura ambiente apenas nos levantamos. Es bueno el agua con limón, eh, para como despertar el organismo, ¿no? Que viene de un momento de reposo. Es bueno el tema del ayuno intermitente, unas 12 horas, está considerado como que es bueno. Bueno, es muy importante moverse, ¿no? No ser sedentario, sino tratar de tener cierta actividad física, salir a caminar o al gimnasio o a donde sea, pero tener que el cuerpo se mueva, ¿no? Y un desayuno que tenga proteína, grasa de buena calidad y vegetales, o sí, carbohidratos que sean fibrosos, que tienen que ver con esto de que sean integrales. Entonces, para un desayuno, acá hay un ejemplo, claro, ¿no? La proteína de buena calidad, ¿ya? Que de buena calidad es el huevo, ¿no? Obviamente el huevo, la ideal es que no sea frito, sino que si en este caso parece que es frito con aceite por los bordes, pero se puede hacer como un símil de huevo frito, pero con agua. eh, Queda similar, obviamente que el aceite le da otro sabor, pero es preferible hacerlo con agua para evitar la fritura. Porque es lo que les decía antes: si yo tengo algo de buena calidad, pero lo arruino fritándolo, no me va a servir mucho. Grasas saludables, que está en el aguacate, que acá hay demasiado aguacate, y carbo fibroso es em, lo que es el plátano verde. Esto es una tortita de verde. Entonces, opciones: plátano verde, plátano maduro, yuca, camote, el hummus, la fruta, pan de masa madre, la quinoa. Y en la tarde, tener la mitad del plato de que sea de verduras, ¿no? Esto es el típico plato suizo que les decíamos, que decía al inicio, ¿no? Con estas hojas así grandes, cortadas de a trozos con la mano. No hay la intervención del aluminio con el cuchillo, entonces es de mejor calidad. Entonces la mitad del plato debe ir de verduras. Tiene que haber una fuente de grasa de buena calidad, una fuente de proteína, que en este caso está en los camarones. En este caso hay arroz también, y habría que ver qué tipo de arroz es, pero es comer en el orden adecuado y con las porciones adecuadas. Acá ven, la mitad del plato es verdura, después un cuarto es arroz, otro cuarto es la proteína. Esto es un poco por el tema de la digestión, ¿no? Es mejor tomar el agua después de consumir, es mejor evitar lo que son los jugos de fruta, eh, es mejor tomar agua en vez de tomar jugos de frutas en las comidas. Es importante comer pausado, evitar estresores, ¿no? Por ejemplo, si uno come mirando las noticias, viendo noticias de lo que pasa, eh, y que por ejemplo, al mediodía pasan los noticieros, las noticias que dan, el 100%, o capaz que un 95%, son noticias que a uno les preocupan, ¿no? Y que son estresantes. Entonces, si uno come así, tal vez no le va a caer bien la comida, ¿no? Entonces, es mejor comer de una manera tranquila, sin estresores, y comer en familia en lo posible, sin que esté el celular presente, como que sea un momento de charlar con la familia, ¿no? Y eso es lo mejor para que haya una buena digestión. Y bueno, masticar lento.
La glucosa es necesario que esté estable para evitar los picos de glucosa y evitar la prediabetes o la diabetes, ¿no? Em, porque o sea, la hormona de la insulina tiene que estar en balance, es necesario que no haya antojos y de esa manera también teniendo estas cosas en cuenta que les decía anteriormente de la rutina M y PM, eh, como se come de esa manera, la proteína es lo que genera más saciedad. Entonces, si uno come proteína de la cantidad que debe comer, junto con las verduras, y los carbohidratos en esa medida, no es que vamos a tener hambre a cada rato, entonces vamos a tener como un nivel de insulina y por lo tanto la glucosa va a estar en balance. También la piel va a estar mejor, bueno, esto tiene que ver con la inflamación, la energía, la fertilidad, si está la glucosa de forma estable, ¿no? En los países de América Latina, una de las causas de mortalidad más fuerte es la diabetes y la hipertensión. Entonces, es necesario como considerar esto porque sabemos que estamos en una sociedad que por las condiciones va a tender a eso. La glucosa, para que esté estable, comer en el orden correcto, empezar por las verduras, después por la grasa y después por la proteína, al final los carbohidratos. Antes de la comida principal, comer un bol de ensalada, por ejemplo, antes de comer algún carbohidrato, porque eso me hace llenar, ¿no? Entonces no es que me como el carbohidrato y con hambre, sino que ya voy al carbohidrato y ya voy a estar bastante saciada. Y siempre comer, no, por ejemplo, esto que les decía, el chimborazo de arroz, ¿no? Que existe ese término acá en Ecuador. Mezclarlo siempre con proteína o con fibra o con verduras o con grasa de buena calidad. Eh, o, o en algún caso con fruta. Eh, claro, y en el caso, hay momentos, ¿no? Que a veces uno quiere algo dulce, ¿no? Probar el chocolate negro que sea orgánico, por ejemplo, ¿no? La porción pequeña, o fruta, en ese caso, pero no irse a cosas que tengan muchas calorías, como les decía al inicio. Y después dejar el postre como postre, no como evitar que el postre sea un snack, ¿no? Sino que realmente sea después de la comida, cosa de que uno pueda consumirlo de forma eh, menos, ¿no? No en grandes cantidades. Es bueno salir a caminar después de comer, por lo menos 10 minutos, por el tema de la digestión. Esto del vinagre también, el vinagre de manzana es bueno para las ensaladas y ayuda a la digestión. Y bueno, esto tiene que ver con los vegetales, aguacate. eh, Estos son los alimentos que se recomiendan en general para incluirlos durante el día. Y hasta ahí va la clase de hoy, después va a haber una segunda parte de esto, si Dios quiere. Y estas son acá, las preguntas que les voy a hacer. Entonces, la hormona relacionada al estrés, ¿cuáles de estas opciones es? A, insulina; B, cortisol; C, estrógeno; D, progesterona. ¿Quién quiere responder? O escribir si no se animan a hablar. ¿Alguien quiere responder?
Bien. Sí, abrí el micrófono nomás. Show. Sí, doctora, buenas tardes. El azúcar como frutos sexos uh, o maybe como uh, sí, solamente frutos sexos por el insulina como azúcar. Ya, claro, tu respuesta es la insulina. Doctora, uh, una pregunta. Eh, las imbalances en hormonales requieren una visita al médico para realizar pruebas para determinar el tratamiento necesario con medicamentos o operaciones quirúrgicas si es necesario. Existen otras formas. Ya, No. sí, o sea, eh, anualmente, una vez por año, es necesario hacerse los chequeos médicos de rutina, ¿no? Que son diferentes para hombres y para mujeres. Y también depende de la edad. No es lo mismo una mujer menor de 40 que una mujer mayor de 40, ¿no? Porque hay diferentes exámenes que se realizan, ¿no? No es lo mismo una adolescente o una niña que una mujer que ya está en edad fértil, ¿no? Son diferentes eh, eh, exámenes que uno se tiene que hacer, ¿no? No es lo mismo un hombre eh, de menos de 60 años que un hombre mayor de 60 años, porque hay cosas que se miden dependiendo de la edad y del riesgo poblacional que existe, ¿no? Entonces, eh, por lo general hay o sea, hay cuestiones generales que se miden cuando uno va a un chequeo médico normal. Si uno va al médico, ¿no? Y le presenta la situación de que quiere hacerse un chequeo normal, él va a preguntar, bueno, chequeo normal hay muchas cosas, pero además eh, va a preguntar si has tenido síntomas como dolores de cabeza, eh, problemas en la digestión, ya sea por reflujo, estreñimiento, eh, algunas cuestiones que puedan estar pasando o algo que uno cuente al médico, entonces el médico ahí va a determinar. El médico debe hacer un examen físico, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando salen granos en toda esta parte de acá de la cara, tiene que ver con el tema hormonal. Entonces, ¿cuáles de las hormonas está alterada ahí para poder regular, ¿no? Si tiene que ver con la tiroides o no, si tiene que ver con el cortisol, eh, en qué momento aparecen esos granos, si cuando sucede el ciclo, o sea, sucede la menstruación o después, o a qué se asocia, o se asocia solamente a que comió chocolate el día anterior, entonces obviamente se brotó. Entonces, el médico es quien determina qué exámenes se hacen, ¿no? Y en qué momento. También, por ejemplo, para medir el cortisol, dentro de los exámenes generales están estas hormonas medidas, por ejemplo, estas hormonas que están acá y las que hemos visto. Se miden de cierta manera. La insulina se mide a través de la glucosa. Si la glucosa se mide cuando se hace el examen de la glucosa en sangre, ahí se ve si está alterada o no. Si está alterada, quiere decir que la insulina no está funcionando bien, el páncreas no está funcionando bien. Entonces hay que tomar medidas para que eso se regule, ¿no? Entonces ahí es cuando tiene que ver la diabetes, por ejemplo. El cortisol tiene que ver con el colesterol. Entonces, si el colesterol está elevado, se dan medicamentos para que el colesterol disminuya.
Eh, en cuanto, bueno, las hormonas como estrógeno, progesterona, tienen que ver más, bueno, con las mujeres, en el caso por ejemplo, puede haber ovarios poliquísticos, sospecha de ovario poliquístico, entonces ahí se hacen preguntas, ¿el ciclo menstrual es normal o no? Se pregunta sobre el flujo, sobre la frecuencia, sobre si hay ausencias o no. Se preguntan ciertas cosas y se toman, de ahí de esta manera se hace el examen indicado para las personas. Y también lo que sucede es que dependiendo de dónde estemos, de ley nos hacen ciertos exámenes. O sea, en Ecuador, una de las principales causas de muerte que inciden en la mortalidad y más que nada en la morbilidad, pero termina causando mortalidad lamentablemente, es la hipertensión y la diabetes. Entonces, de ley los que estamos en Ecuador van a decir, bueno, usted está acá, acá se hacen estos exámenes, ¿no? No sé, en Uruguay, donde yo nací y es mi país, ahí el cáncer de colon reina. ¿Por qué? Por el consumo abundante y abusivo de la carne roja. Entonces, está bien consumirla en cantidades adecuadas, pero cuando uno se sobrepasa, hay problemas en el colon. Entonces, ¿qué se hace? Se hacen exámenes a partir de cierta edad para determinar esas cosas, ¿no? Entonces, eh, de esa manera se mide, ¿no? No sé si respondí la pregunta. Ya, entonces la hormona relacionada al estrés, Joe dijo insulina. ¿Qué dice el resto? Pueden escribir si no se animan a hablar. Ah, aquí está. El cortisol, muy bien. El cortisol es la respuesta. El cortisol es quien que aumenta el colesterol en la sangre y es la hormona que está relacionada directamente con el estrés, ¿no? Entonces, cuando se ve que el colesterol está aumentado, por lo general es porque estamos muy estresados. Hay colesterol que es genético, que uno lo trae en la sangre a través de la familia, pero hay otro que se genera específicamente por el nivel de vida estresante. Ya, ¿cuál es la hormona que está relacionada a la saciedad? ¿La insulina, el cortisol, la grelina o la leptina? La leptina, muy bien. La leptina es la que está relacionada a la saciedad y por eso cuando se hacen tratamientos para bajar de peso, se toman medicamentos para inhibir la leptina. ¿Cuáles alimentos de los que están acá tienen grasas buenas? La opción A es papas fritas, huevo frito, hamburguesa. Opción B, arroz, atún, salchichas. Opción C, aguacate, frutos secos, aceitunas. Opción D, guanábana, frutillas y brócoli. Ay, perdón. Muy bien, es la opción C. Las grasas buenas son estas, ¿no? Muy bien, aguacate, frutos rojos y aceitunas. Esta es la opción. Y alimentos que contienen carbohidratos buenos, ¿cuáles son de los que están acá? De la opción A, papas fritas, plátano frito. B, arroz blanco, fideos.
C, aguacate y frutos secos. D, papa y plátano verde. Ya hablamos un poco de los carbohidratos también. Que los carbohidratos buenos son los que tienen almidón resistente, entonces de esa manera la digestión es mejor. Opción B, arroz blanco y fideos. Ellos no tienen almidón. El pescado es una proteína. Carbohidratos buenos. Sí, no sé qué dice. No me abrió. Opción D, muy bien. Papa y plátano verde porque tienen almidón resistente, entonces eso hace que la digestión sea más lenta, sea mejor y se absorba de manera más eficiente en el intestino. Los 4 pilares de una alimentación pro hormonas, ¿cuáles son? Proteínas, la opción A, proteínas, frutas, grasa buena, carbohidratos. Opción B, proteína, grasa buena, fibra, vegetales. Opción C, carbohidratos, frutos secos, fibra, alimentos fritos. O opción D, papa, plátano verde y arroz.